Dios los bendiga, amados hermanos que nos escuchan en esta hermosa hora. Sean todos bienvenidos a su página La Sana Doctrina. Yo quiero predicar en esta hermosa hora bajo un tema que se titula No te dejes engañar, y va a estar basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la historia que el apóstol Juan en esos tiempos dice que ya estaba avanzado de edad. Dice que ya el apóstol Juan era un anciano en aquellos tiempos. Pero dice que en aquellos tiempos se habían levantado muchas iglesias y el apóstol Juan estaba encargado de ministrar a todas aquellas iglesias que se habían levantado en esos tiempos. Pero dice que en aquellos tiempos se levantaron falsos maestros y falsos profetas para introducir herejías y cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Y dice que muchos estaban siendo arrastrados por esas falsas doctrinas y por esas falsas enseñanzas que aquellos hombres perversos, influenciados por Satanás, se habían levantado para introducirlos a la iglesia. Pero me llama la atención que dice que el apóstol Juan se preocupó por contrarrestar todas aquellas falsas enseñanzas y todas aquellas falsas doctrinas que esos falsos profetas y esos falsos maestros se habían levantado. Porque eso es lo que un hombre y una mujer de Dios siempre hace. Se va a preocupar por aprender de las Escrituras para poder guiar al pueblo de Dios por el camino correcto de la bendita y santa palabra. Por eso el apóstol Juan hablaba y les escribía y les decía: Amados, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. No todo lo que se mueve en la iglesia, amado hermano, es de parte de Dios. Si nos vamos al libro de Timoteo, Primera de Timoteo 4:1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice: escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y hoy en día hay tantos hombres y mujeres que están siendo guiados por esos espíritus, que se han dejado engañar por esas falsas doctrinas y por esos espíritus de Satanás. Y hoy en día están introduciendo esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas dentro de la iglesia. Pero nosotros necesitamos entender y probarlo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que no nos va a fallar. La palabra de Dios es la que nos va a guiar. Y por eso el apóstol Juan le dice: probad los espíritus. La palabra probar significa examinar, significa comprobar, poner a prueba. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos probar, examinar toda predicación. No podemos absorber todo lo que los falsos profetan o cualquier doctrina, no la podemos absorber. Necesitamos ir a la palabra para ver si lo que ese predicador o evangelista o pastor está hablando es de parte de Dios y está conforme a las Escrituras. Y el apóstol Juan hablaba y decía: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy en día, amado hermano, si hay algo que abunda en el camino del cristiano, en el movimiento cristiano, son los falsos profetas. Hombres que se han levantado para profetizar cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Dice: ahora, nosotros, ¿cómo podemos identificar cuando un profeta habla si es de parte de Dios o no es de parte de Dios? Si nos vamos al libro de Deuteronomio, si nos vamos al libro de Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 20, 21 y 22 dice:
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Dice, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Como podemos ver, hermano, cuando un hombre habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios, esa palabra que ese hombre habló, esa palabra tiene que cumplirse, tiene que manifestarse, porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Dios habló, esa palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero dice que si el profeta hablare y no se cumpliese lo que dijo, está en toda la seguridad de decir que eso no es de parte de Dios, porque lo que Dios habla se tiene que cumplir. Y el apóstol Pablo hablaba que en estos tiempos se levantarían hombres, dice que vendrían tiempos peligrosos, que se levantarían hombres amadores de sí mismos. Y una persona amadora de sí mismo ya no predica por amor a las almas, ya no predica por amor a Dios, sino que su corazón se ha envanecido y ahora predican por amor al dinero, predican por amor a la fama, predican por amor a que los exalten. Pero nosotros, a la luz de las Escrituras, debemos entender y comprender que el único que se merece gloria, honra y exaltación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es el que tenemos que seguir sus pisadas. A Él es el que tenemos que imitar. Tenemos que ser como Jesucristo. Es necesario, amado hermano, dejar de seguir a hombres o a falsos profetas, porque el único que te va a dar la salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, lo que la iglesia necesita para no ser engañada se llama discernimiento. Y la palabra discernimiento significa entender y comprender. ¿Y cómo vamos a entender y comprender? Por medio de las Sagradas Escrituras. Es por eso, por las Sagradas Escrituras, por el cual nosotros vamos a poner a prueba a todos esos falsos profetas y a todos esos falsos maestros. Necesitamos el discernimiento de espíritu, y el discernimiento solamente lo vamos a conseguir con el conocimiento de la Escritura. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos escudriñar las Escrituras para que el pueblo no pueda ser engañado. Por eso el Señor Jesucristo decía: escudriñad pues las Escrituras, porque parece ser que en ellas ustedes van a encontrar la vida eterna. Hermano, ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta te va a llevar al cielo. Ese no es el camino correcto. El camino correcto son las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar al cielo. Es la palabra de Dios la que nos va a encaminar por el camino correcto. Por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Porque cuando nosotros no veamos nada, hermano, cuando nuestro camino esté oscuro, cuando no sepamos a dónde ir, es la palabra de Dios la que nos va a iluminar y la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, la actitud que la iglesia debe tener es como la de los habitantes de Berea. Y esa historia se encuentra ya en Hechos 17, todo el capítulo. Y dice la palabra que el apóstol Pablo y Silas fueron a predicar a un lugar llamado Tesalónica. Y dice que en ese lugar muchos aceptaron la palabra. Dice que muchos recibieron la palabra y se convirtieron. Pero ellos no se preocuparon por ir a las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Aunque era verdad lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero si hubiese sido mentira, ellos hubieran sido engañados, porque no fueron a comprobar con las Sagradas Escrituras. Pero dice que fueron a un lugar llamado Berea, y en ese lugar empezaron a predicar, pero dice que en ese lugar eran más nobles, dice que eran más entendidos, y dice que recibieron la palabra con prontitud. Pero dice que no se quedaron solamente así.
dice que fueron a las Escrituras y escudriñando las Escrituras, empezaron a escudriñarla, a leerla, para saber si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad o era mentira. Y así es la actitud que la iglesia hoy en día de Jesucristo necesita tener, porque no podemos absorber toda falsa doctrina y toda falsa enseñanza, hermano. Necesitamos ir a las Escrituras para probar si lo que ese predicador está diciendo es verdad o es mentira. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, volver a la palabra de Dios. Es necesario no dejarse guiar por revelaciones, por sueños, por profecía, porque eso ha traído muchos problemas dentro de la iglesia. Necesitamos volver a la bendita y santa palabra de Dios, porque ella es la que nos va a guiar a la verdad. Ella es la que nos va a decir la verdad. Es por medio de la palabra, amado hermano, por el cual nosotros vamos a obtener el camino verdadero. Y yo quiero terminar con este versículo de 2 de Pedro 3:17. Y dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Necesitamos, hermano, crecer en el conocimiento de las Escrituras para no poder ser arrastrados por aquellos falsos profetas y por aquellos falsos maestros que hoy en día está abundando en el pueblo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, hermano, no te dejes engañar. Y los invitamos a que sigan la página y a ver todas las demás predicaciones que se van a estar subiendo. Dios lo bendiga y Dios le guarde, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.